Prensa con Gustavo Alegret. Polémica en Estados Unidos por sistema de deportaciones express. A pesar de su controversial candidatura, Evo Morales arranca favorito en primera encuesta de cara a las presidenciales en Bolivia. Y Daniel Ortega está seguro de ganar las elecciones en 2021. ¿Será así? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de la actualidad con los puntos de vista, los comentarios de periodistas, expertos, conocedores de esas noticias que ponemos a su consideración para comprenderlas un poquito mejor. Hoy lo vamos a hacer con José López Zamorano. Pepe es periodista mexicano, trabaja en la Red Hispana. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, gracias. Gracias por estar con nosotros. Con María Peña, también años en Washington, trabaja María en Telemundo Digital. ¿Cómo estás, María? Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Y con Bricio Segovia, periodista, corresponsal de La Voz de América. Bricio, buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Gracias. Viernes, por fin. Quiero comenzar recuperando la conversación que teníamos antes de arrancar el programa. María, Bricio y Pepe, sobre esa noticia que conocíamos esta semana, que ya ha entrado en vigor, de extender lo que se conoce como deportación express, que es esa facultad que tienen las autoridades de, si agarran a un inmigrante que acaba de entrar o que lleva menos de 2 años en Estados Unidos de manera irregular, deportarlo directamente, y eso evita el proceso judicial que le garantizaría por sus derechos en este país poder extender ese periodo y continuar en la Unión Americana. ¿Qué opinión nos merece, Pepe? Sí, bueno, lamentablemente es una mancha más al tigre. Vemos que forma parte de esta campaña progresiva, gradual, de endurecimiento del presidente Donald Trump en materia migratoria, que me parece está claramente relacionado con esta intención que tiene de usar la banderita de la inmigración indocumentada como uno de los puntales para su campaña de reelección, que está a pleno galope, ¿no? En esta ocasión es una medida muy polémica, pudiera ser administrativamente o legalmente correcta, pero representa un cambio significativo en esta campaña de atemorizar a la población. ¿Por qué? Porque anteriormente estas llamadas deportaciones expeditas o por la vía libre, que obviamente no requieren pasar por un juez migratorio, solo se podían hacer en la franja fronteriza, en una franja de alrededor de 100 millas, 160 kilómetros, para personas que habían estado solamente unas semanas en los Estados Unidos. Lo que está haciendo la administración Trump a partir de esta semana es extenderlas a todo el país, independientemente del estado, independientemente del lugar donde se encuentren los inmigrantes, a todas aquellas personas que tengan menos 2 años de estancia en los Estados Unidos. Y no solo eso, Gustavo, es preocupante porque queda la carga de la documentación de probar que tienen más de 2 años en este país a los propios inmigrantes. Imagínate la complejidad que debe ser para una persona que está de por sí en una situación irregular, o incluso una persona que está en una situación legal, tener que caminar por las calles, ir a trabajar, ir a la escuela, en una situación en la cual tiene que tener documentación para probar que tiene más de 2 años en los Estados Unidos, o de lo contrario, enfrentar estas deportaciones expeditas. Sin duda alguna es una puerta que se abre para posibles discriminaciones, porque ¿de qué manera va a saber la policía si una persona es indocumentado, residente legal permanente o incluso ciudadano de los Estados Unidos, si no es por su apariencia física? Y como hemos visto, esta idea del profiling, esta idea de utilizar el criterio racial, étnico, para determinar políticas migratorias, para ejecutar políticas migratorias, es muy preocupante, sobre todo si aunamos a políticas previas. Por ejemplo, este anuncio de redadas masivas del presidente, donde estamos viendo que están yendo ya los agentes del ICE a tocar a las puertas de las casas, a tocar a las escuelas, en hospitales, en cortes, o incluso a personas que se encuentran en la calle. Entonces sí es un problema muy grave que puede abrir la puerta a violaciones de los derechos humanos, incluso de personas que están legalmente en el país. Bueno, hay varios problemas, según los activistas, con este nuevo reglamento que se publicó el martes pasado. En primer lugar, porque efectivamente va a ser un funcionario de bajo nivel de la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras el que va a determinar si esta persona estará sujeta a estos trámites de deportación expedita, sin derecho a defender sus casos ante un juez de inmigración, sin derecho a tener acceso a un abogado, por ejemplo. Y en el caso de las personas que somos ciudadanas o residentes legales, aquí nadie, primero que Estados Unidos no tiene una cédula de identidad nacional.
lo más cercano a eso es una licencia de conducir, que ni siquiera te dice cuál es tu estatus migratorio. Claro, pero la mención que haces a esa licencia es porque en la licencia sí pone la fecha de expedición. Los estados que participan... ¿Tenéis licencias aquí vosotros? Sí, yo voy a traer mi licencia aquí. Pero, entonces, pero lo que pasa es que no todos y demuestra que tienes más de 2 años en el país. Bueno, no solamente eso, sino que también demuestra... Esta es una licencia. Porque Maryland participa en esta ley conocida como Real ID. Voy a tapar el número para proteger. Pero tiene una estrellita y la estrellita indica que ese estado que emitió esa licencia participa en el Real ID, que es una ley que se promulgó en el que los estados que uniforman sus licencias de conducir pueden permitirle al que porta la licencia abordar aviones o ingresar a edificios federales. Y eso... Si tienes la estrella, puedes. Sí, porque las autoridades ya han verificado tu estatus migratorio, ya sea con una residencia de permanente o con tu pasaporte americano. Pero el problema es el siguiente, aquí no hay una cédula de identidad nacional. Ningún americano, ningún estadounidense carga sobre sí mismo una prueba de su estatus migratorio. Entonces, ¿qué pasa? Como decía Pepe anteriormente, ¿cuál es la probabilidad de que vamos un gringo y yo por la calle y a quién de los dos crees que van a detener primero para que demuestre sus papeles? Pues obviamente a mí. Entonces ahí no va a importar que yo hable bien inglés o que, ¿sabes? O sea, el problema es ese, que se va a prestar a abusos y a discriminar sobre cómo luce una persona. Y después el proceso, supongamos que detienen a un ciudadano estadounidense. Para cuando tú vengas a demostrar que eres ciudadano, ¿cuánto tiempo habrás pasado ya bajo custodia federal? Entonces, la Unión de Libertades Civiles ya avisó que va a poner una demanda. Obviamente van a tener que esperar a que se cometan atropellos, porque no pueden presentar una demanda a priori. Entonces, van a tener que esperar que se empiecen a cometer atropellos contra ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Y entonces ahí, bueno, va a ser otra prolongada batalla legal contra otra política migratoria de la administración. ¿En Estados Unidos Trump. hay una limitación de detención de ciudadanos? Quiero decir, Para en España, los menores, en España por ejemplo, si te detienen, Bricio, me corriges, tienes un periodo de máximo 72 horas, creo. En el caso de los estar. menores, el Acuerdo de Flores de 1997 dice que no pueden estar más de 21 días. Ahora, para el resto ya se han visto casos de que hay detenciones prolongadas que también han sido impugnadas en los tribunales, pero no hay una ley que prohíba una detención prolongada. Yo lo que veo son varias incongruencias, ¿no?, por parte de la administración Trump, porque si por un lado están diciendo y pidiendo al Congreso una reforma migratoria porque el sistema judicial está completamente saturado debido al gran número de indocumentados o de solicitantes de asilo que llegan a este país, y es lo que están intentando evitar, dicen, ¿no? Bien, con esta nueva normativa lo que van a conseguir, como bien indicaba María, es que haya muchos más casos en los que se tenga que probar si esa persona es ciudadana o no es ciudadana, que tenga que pasar un tiempo bajo custodia de las autoridades estadounidenses, y todo eso al final requiere también un coste, requiere también pues una necesidad. Pero al contrario, el secretario de Seguridad Nacional dijo que esto les va a ayudar a reducir los gastos, principalmente porque se ahorran la parte del juez. Bueno, no solamente la parte del juez, sino que como es una vía rápida de deportación, no van a tener que tenerte, o sea, tú no vas a tener que estar detenido mucho tiempo, porque se supone que en cuestión de horas o días manejan ese caso y chao. Claro, la cuestión es que si aumenta el número de detenciones por la facilidad a las que se presta este nuevo sistema, al final va a acabar resultando, de pronto, pues peor el remedio que la enfermedad. Y yo lo primero que pienso, siempre que hablan de casos express evitando a un juez, a mí me viene a la mente Guantánamo siempre, ¿no? Porque es este lugar donde llevaban a todos los presuntos, donde siguen llevando, bueno, llevando ya no, pero allí siguen algunos, donde llevaban a los sospechosos sumarias, sí, de terrorismo, y no tenían ningún derecho a defender sus casos, ¿no? Entonces, nos estamos equiparando los inmigrantes nos están equiparando a los inmigrantes a los terroristas, en este caso en el que realmente ni siquiera requerimos justificar los casos en caso de una detención, y como bien decías, aunque seas un residente legal en este país, te pongan bajo la batuta de la duda y te hagan pasar ese mal rato, intimidación cuanto menos. Y lo que es preocupante es que forma parte de toda una campaña bien orquestada, porque no es un evento aislado, ¿no? Cuando estamos viendo, por ejemplo, justamente que hace unos días, María, estuvimos por allí, justamente organizaciones de defensa de los inmigrantes están denunciando que se está construyendo un segundo muro
un muro interior burocrático a través del cual en este momento hay 2.4 millones de casos en rezago de trámites migratorios. Y de eso es una parte muy importante, casi la tercera parte, más de 715,000, son personas que ya iniciaron el proceso de naturalización y que se está prolongando de una manera absolutamente inexplicable. Anteriormente te podía tomar de 5 a 6 meses. De acuerdo con abogados migratorios, este proceso está tomando ahora hasta 30 meses. Es decir, no se necesita ser un genio para pensar que evidentemente los inmigrantes que se están haciendo ciudadanos, muchos de ellos, la mayoría, provienen de las minorías y que las minorías históricamente han votado a favor del Partido Demócrata. Entonces, entiendo, digamos, la queja que tienen muchos legisladores hispanos, platicaba con Jesús Chuy García, en el sentido de que se ve que es un tema orquestado para suprimir específicamente el voto latino de cara a las elecciones del 2020. Y si aunas a eso las campañas de anuncios anticipados de redadas, que en ningún lugar te anticipan cuándo te van a arrestar, si efectivamente quieres arrestar a alguien. La idea es miedo. Crear este tema, este ambiente de temor justamente de cara al proceso electoral. Ahora, fíjate tú, el Departamento de Seguridad Nacional asegura que, salvo algunas excepciones donde la vida del niño corre peligro, no están llevando a cabo separación de familias. Eso dice la agencia. Pero con esta ampliación a nivel nacional de la deportación express, lo que va a suceder efectivamente es la separación de familias. Hay más de 8 millones de personas, más 8 millones de ciudadanos estadounidenses que viven con al menos o que tienen al menos un familiar indocumentado. ¿Qué va a pasar cuando al padre o a la madre la deporten, el niño está en el colegio? La agencia sigue sin aclarar qué va a pasar con los niños cuyos padres son deportados. Sigue sin aclararlo. Lo más probable, como ha ocurrido en el pasado, es que terminen en hogares temporales o en albergues del Departamento de Salud y Recursos Humanos. Es una tragedia, lo veas por donde lo veas. Ahora hay un punto relativamente positivo en este tema y es que vimos la efectividad que están teniendo las campañas de Conoce tus derechos entre la comunidad latina. Lo vimos en los primeros intentos de redadas que hubo en Immokalee, en Florida, que hubo en Harlem, en Nueva York y en algunos otros lugares, donde la comunidad ya sabe cómo responder si llegan los agentes del ICE, le tocan a la puerta, saben que tienen que pedir una orden judicial firmada por un juez federal o de lo contrario no le abren la puerta. Eso disuadió realmente a muchos arrestos. Estamos viendo que la comunidad está también informándose a través de organizaciones, redes sociales, plataformas, grupos comunitarios de qué hacer si te encuentras a un agente del ICE. Entonces ya de alguna manera la comunidad en este momento, cortesía de estas campañas, está muy bien informada sobre cómo ejercer sus derechos. Y no solamente en ese caso, quiero decir, es que además, como bien decíamos, es una política una política del miedo, porque realmente todas estas redadas, o sea, tenemos cifras de cuántas han sido las detenciones, solamente tenemos... La prensa hablaba de mini redadas. Mini redadas. Que pero... ya las bajaron y el presidente seguía hablando de la detención más importante. Es que a eso voy. En cambio tenemos toda la retórica del presidente Donald Trump que favorece a esa retórica o esa política del miedo, diciendo que sí, que han sido grandes redadas, que ha habido grandes detenciones, grandes números, y cuando le preguntamos a los periodistas cuántos, es cuando dice, no, pues ahí ya tendrán que preguntar a las agencias pertinentes, pero han sido muchas. Lo que pasa es que en estas redadas nacionales supuestamente tenían como blanco principal 2.000 individuos o familias que ya han recibido una orden de deportación final de un juez de inmigración. El argumento de la administración es que estas personas han desoído esa orden y ellos tienen que hacer cumplir las leyes. Ahora, toda administración, desde que fue creado el Departamento de Seguridad Nacional en el 2003, ha dicho claramente que este país no tiene los recursos para deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados. Lo que sí pueden hacer es operaciones... Si apenas tiene recursos para poder lidiar con los que están llegando ahora. Exacto. Entonces, lo que sí pueden hacer es de vez en cuando hacer estas operaciones. La gran pregunta que yo hago y que no tiene respuesta, o por lo menos no una respuesta oficial, ¿qué pasa si el argumento de ellos es que muchos son inmigrantes económicos que vienen acá en busca de trabajo? Entonces, ¿por qué no sancionan a las empresas que siguen contratando a inmigrantes indocumentados? La administración, el presidente Trump tuvo un escándalo hace poco porque su empresa estaba contratando a indocumentados en sus empresas. Entonces ellos, bueno... Pero es filosofía de esta administración no darle palo a los empresarios. Más bien esto es una administración amiga del Bueno, del entonces sector ese imán no se desactiva y siguen llegando porque se corre la voz de que fulanito en Iowa está contratando para pelar pollos. Entonces vienen y siguen viniendo atraídos no solo eso, María, por las
aplicación oportunidades. selectiva de esta política migratoria, porque te imaginas el impacto que tendría económico para Estados Unidos si hicieran las redadas en el sector agrícola de California, por ejemplo, donde sabemos que es una proporción muy grande de trabajadores indocumentados. O en las Carolinas. Las Carolinas, en construcción, en otros lugares, pero no lo hacen, es una aplicación selectiva y muchas veces discriminatoria, porque también hay una gran cantidad de irlandeses en este país que son indocumentados. ¿Cuándo ha visto alguien una redada de irlandeses o una redada de chefs franceses o de enfermeras noruegas? No existe esa cosa. La gente que se queda con visas vencidas, por ejemplo. Esa distinción de género y profesión. No, pero el punto es válido porque aquí mucha gente viene con visas legales de turismo, de negocio, de estudiantes y luego silenciosamente se quedan acá con visas vencidas. Creo que es de 2 de cada 3 ciudadanos que de manera irregular están en Estados Unidos han entrado por ese mecanismo, por lo que en inglés llaman overstay, ¿no? Que sobrepasan el tiempo legal de sus con visas. una vía legal y te quedas. Y me parece que la cifra apunta a que son los canadienses los que tienen el mayor número de ese tipo de asuntos. Sí, pero ha habido redadas no hay redadas contra canadienses. No, nada, olvídate. A mí lo que me preocupa también es que no solamente se está llevando a cabo contra, o sea, esta técnica de disuasión de ser inmigrante legal en Estados Unidos, porque al final por lo que está apostando esta administración, según dicen, es por favorecer la vía legal de inmigración, pero a la hora de la verdad son muchos los casos en los que se están dilatando los procesos, lo cual no deja de ser una vía de disuasión, porque si te tienes que esperar en vez de 1 año, 2 años para que te lleguen todos tus papeles, o si, claro, al final es tiempo con el que la gente se acaba planteando. Lo que pasa es que esto es como lo de la pregunta de ciudadanía. El argumento que utilizó la administración, ¿cuál fue? Queremos defender el derecho de voto de las minorías. Y ese argumento no se lo creyó nadie, es que ni no la tiene Corte nada que Suprema. ver con el conteo nacional. Claro. Bueno, cambiemos de asunto, vamos a seguir hablando de inmigración, desafortunadamente en los términos en los que lo hacemos, de preocupación para esos inmigrantes en Estados Unidos, un país de migrantes, dicho sea de paso, porque bien vale la pena recordarlo. Acaba de comenzar de una manera activa la campaña electoral para las elecciones en Bolivia. Se van a llevar a cabo el 30 de octubre. Esta semana se cumplieron 3 meses de la cuenta regresiva. Evo Morales ya está en campaña, el candidato alternativo que parece que podría tener más opciones, aunque va por detrás en las encuestas, es Carlos Mesa. Y de acuerdo a esas encuestas, el 37% de los bolivianos hoy estaría dispuesto a darle la reelección por 4ª vez, 13 años en el gobierno, a Evo Morales, y el 26% se mostrarían dispuestos a votar a Carlos Mesa. En las elecciones de octubre, además de para presidente y vicepresidente, se van a elegir 130 diputados de la Cámara y 26 senadores. Bricio, una campaña que en el fondo está consolidando, como dice la Corte y ha dicho también la OEA, el derecho de Evo Morales a postularse, a presentarse. Por supuestísimo, si es que además se trata ya de un presidente que a través de las vías judiciales, ¿no?, del Constitucional, ha conseguido ampliar los mandatos que inicialmente marcaba la Constitución. Eran 2 inicialmente, vamos a por el 4º. Siempre encontrando pues la complicidad, como digo, del sistema más elevado, de la Corte más elevada en el sistema judicial, y por lo tanto nos estamos encontrando con lo mismo. Es una práctica habitual en los gobiernos autócratas, o sea, no es nada que nos deba sorprender. Es lo que estamos viendo y vuelve otra vez con esta misma táctica para las elecciones del 20 de octubre. Por cierto, también es importante que son denuncias que se están levantando por parte de la oposición. El problema es que nos estamos encontrando, pues una vez más, pues con un presidente que, no nos olvidemos, forma parte de un populismo de la izquierda latinoamericana, que además está llevando a cabo estas técnicas, digo, para permanecer en el poder. No digo que no cuente con el apoyo de un sector de la población, pero sin embargo lo que es cuestionable es la manera en la que pretende permanecer en el poder. María. Bueno, y efectivamente lo estamos viendo, es como un mal que se propaga en el continente de personas así autoritarias que creen tener a la voz del pueblo de su parte, entonces vienen con estos mensajes populistas y como dices tú, elementos dentro del electorado que lo siguen apoyando, pues se crecen y siempre van a encontrar argumentos
para cuando alguien cuestiona esos métodos ilegales, ilegales para perpetuarse en el poder. Yo creo que efectivamente va a ser una contienda bastante polémica, bastante reñida. Tengo muy poca fe de que la oposición pueda imperar en esto. Veremos qué pasa, pero para mí que sí se puede reelegir, aunque con esos métodos dudosos. No sé si necesariamente es un asunto de ilegalidad, porque según entiendo, el presidente Morales perdió el referéndum 2016, pero después fue una acción del Tribunal Supremo, justamente la que convalidó la posibilidad de que se volviera a presentar. Es decir, podemos poner en duda ilegalidad, si es legítimo ilegalidad no eso, podemos hablar. Ahora, pero no es ilegalidad en ¿de ese qué sentido? manera están Lo que- entrelazados el gobierno con la vía con el sistema judicial y la posible complicidad que hay ahí? Pues lo que me parece muy interesante es que el presidente mantiene relativamente altos niveles de popularidad. Es decir, sabemos que desde que el presidente Evo Morales llegó en su primer mandato, con este discurso sí populista de izquierda, reivindicatorio, fue el primer presidente indígena de Bolivia, logró números sin precedentes, no hubo necesidad de una segunda vuelta electoral por primera vez en 30 años. Todo mundo le acredita tasas de crecimiento muy por encima del promedio de otros países de América Latina, y sino que de la región, avances notables en reducir la desigualdad, en combatir la pobreza extrema y la pobreza en general. Es decir, tiene para sí el hecho de que ha logrado cosas que explican por qué de manera tangible sigue contando con el apoyo popular. Por supuesto, en una democracia plural, participativa, lo ideal es que haya cambios, ¿no? Acuérdense, en México, por ejemplo, por muchos años manejamos este concepto sufragio efectivo, no reelección, porque precisamente las reelecciones tienden a crear vicios, tienden a crear problemas, y obviamente es mucho más sano que haya un reciclaje de las autoridades, y es lo que está ocurriendo o debería ocurrir también en Bolivia. Pausa en Club de Prensa, vamos a los comerciales y a la vuelta seguimos con las opiniones de nuestros analistas y otras cuestiones de la actualidad. Ya volvemos. Seguimos en Club de Prensa hoy con las opiniones de María Peña, de Bricio Segovia y de José López Zamorano. El día en el que también hay cuentas regresivas, y antes de ir a la pausa hablábamos de Bolivia, en Argentina para esas elecciones. Elecciones que unas encuestas nos muestran una preocupación por parte del actual presidente y candidato a la reelección, Mauricio Macri, con su fórmula, con quien escogió como vicepresidente, frente a la candidatura de Alberto Fernández, aunque la ejemplifica, la lidera, desde el punto de vista mediático, la expresidenta Cristina Fernández, que va como candidata a vicepresidenta. ¿Qué dicen las encuestas? Que precisamente el Frente de Todos, que es el de Fernández con Cristina Fernández, va entre 8 y 12 puntos por encima de la de Mauricio Macri y Pichetto. ¿Es preocupante, María, para Macri esta encuesta, o queda demasiado para esas elecciones que también se van a celebrar a final de año? Bueno, ha habido muchas, lo que pasa es que ha habido muchas encuestas en las últimas semanas que los ponen efectivamente en una situación bastante reñida. En algunas he visto que los Fernández van por encima de Macri. ¿Tú pensarías que a Macri le beneficia ahora que hay mejores indicadores económicos, que ha tenido el aval de organismos financieros multilaterales, y eso podría empezar a ayudarlo, pero en realidad el tiempo se acorta? Estamos ahora que a 17 días. Basta ver, a menos que haya una súper sorpresa, pues la verdad es que la situación está bastante difícil. ¿Qué tendría que hacer Macri para elevarse más en las encuestas? Supongo que hacer más mitines políticos con los votantes, quizás pulir un poco más su estrategia de cara a esos votantes. Pero yo la verdad es que ni me atrevo a decir quién va a ganar, porque está la situación impredecible, muy reñida. Sí, efectivamente. Ciertamente la situación no es así una ventaja muy holgada, pero las cifras son contundentes. Me parece que si tomamos en cuenta por lo menos las encuestas más recientes, que son una fotografía, sabemos que todas las elecciones tienen algún elemento dinámico y puede cambiar la situación de un momento a otro, pero el hecho de que tenga más de 12 puntos porcentuales de distancia me parece que es un referendo negativo para el gobierno del señor Macri. Obviamente la expresidenta, que ahora compite como posible vicepresidenta, aunque pudiera ser el poder detrás del trono, ¿verdad? Evidentemente muestra que tiene un seguimiento muy importante en la Argentina, aunque técnicamente solo va a importar a aquellos candidatos que logren pasar este umbral muy bajo de 1.5% de la votación. Creo que sí es un motivo de preocupación para Macri, para la fórmula oficialista, y definitivamente un espaldarazo para la expresidenta. Y el mensaje además que envía esto, Gustavo, es que hay un gran desencanto
con la gestión de Macri. O sea, hablaba anteriormente de este apoyo, este respaldo internacional a su política económica, pero no olvidemos que ha habido un gran desencanto con Macri. Entonces, yo creo que a lo mejor terminará siendo más un voto en contra y no necesariamente un voto a favor de Fernández. Déjame aclarar que estamos en esa cuenta regresiva para las elecciones que se conocen como las elecciones primarias o PASO. PASO responde a la abreviatura de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de los ciudadanos. Es el inicio de ese proceso administrativo para las elecciones que se van a llegar a final de año y en que los ciudadanos votan para escoger los candidatos de los partidos que se van a postular. Sí, ahí se cerrarán las listas, digamos, para las presidenciales, ¿no? La cuestión es una cuestión de imagen. Es una cuestión de imagen lo que tiene que enfrentar ahora mismo Mauricio Macri. No se puede permitir llegar a este primer paso para las presidenciales con una desventaja notoria, porque eso no hablaría bien de él y de la campaña que le queda por delante hasta la cita electoral. Y por lo tanto, no solo eso, sino que hemos visto cómo en estas últimas semanas ha pues, recuperado un poco Mauricio Macri, ¿no? Esas distancias que mantenía con la oposición. Ahora bien, estamos viendo que esa recuperación responde quizá a los que ya le habían dado el voto y que se han reconvencido de momento por factores X. Ahora le toca la tarea más ardua, que es convencer al voto que no tiene. Y por lo tanto, es tan importante que llegue a las PASO con unos resultados favorables, sí, además que le permitan convencer a ese electorado. A los indecisos. Y en psicología electoral está siempre esa corriente en la que hay muchos ciudadanos que acaban votando o por el miedo, que es uno de los factores que se utilizan, véanse los últimos populismos, o por el caballo ganador. Claro. Porque psicológicamente el ciudadano por inercia, tiende a pensar, yo quiero sentir que también he ganado estas elecciones. Y es algo que uno no analiza externamente, pero que internamente sí le lleva a escoger una u otra opción. Por eso las encuestas, los partidos les dan tanta importancia. Sí, definitivamente el voto útil siempre es un factor muy importante. Hay una gran proporción, como dicen, de indecisos. Yo creo que las próximas semanas van a ser claves. Es decir, realmente este voto inicial del PASO no es tan decisivo porque todos los partidos importantes van a pasar el umbral del 1.5%. Obviamente la tarea que tiene por delante el gobierno de Macri, especialmente en las próximas semanas, es convencer que ha llevado al país de la mejor manera posible bajo las circunstancias tan adversas que le heredaron. Vamos a cambiar de asunto. Esta semana también conocíamos que México ha recibido el aval de todos los países de América Latina y el Caribe para el año que viene entrar a formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU, de las Naciones Unidas. En ese consejo hay 5 miembros que son permanentes y hay el resto de miembros que son rotativos, que rotan en función de la representación por los diferentes territorios y asumen también incluso las presidencias de ese consejo. República Dominicana estuvo y presidió uno de los consejos, creo recordar, sobre Venezuela. Pero en cualquier caso, México parece que forma parte ahora de esa terna y ha recibido el visto bueno de los países, podría entrar a formar parte. ¿Qué significa para México poder entrar en ese Consejo de Seguridad? Pues yo creo que es muy importante, ¿no? Como bien dijiste, hay los 5 miembros permanentes, estas 5 naciones que fueron las victoriosas después de la Segunda Guerra Mundial. Que eso me suena a anacronismo, que si intentemos sacarlas, Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Rusia y Francia. Y Francia. No me he atrevido a decirlos todas porque digo, seguro me dejo alguna. Pero bueno, con la ayuda de los invitados. Y bueno, tienes los otros 10 países no permanentes que tienen participación temporal rotatoria por espacio de 2 años. No es la primera vez que México forma parte de la sección no permanente del Consejo de Seguridad. Esta sería su 5ª ocasión. Me parece muy bueno. Sería para el bienio 2021-2022, así que no sabemos si ya para entonces va a seguir el señor Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, pero creo que hay indicadores muy positivos, ¿no? El hecho de que haya tenido el respaldo de 33 países del continente habla obviamente del liderazgo regional de México en el hemisferio, del respeto que se tiene al país, su tradición diplomática, y eso obviamente pues va a proyectarlo en su servicio profesional diplomático, porque no todos los países lo tienen y el servicio diplomático mexicano goza de mucho prestigio por la seriedad con la que enfoca
los temas. De una gran reputación en personalidades, pero también en la posición que ha históricamente adoptado México, por ejemplo, en los temas de la no intervención, ¿no? Y que ha sido uno de los asuntos que el presidente López Obrador ha dicho que México obviamente planteará como una de sus filosofías de ganar este asiento, ¿no? El hecho de recuperar la filosofía del presidente Benito Juárez, ¿no? Que dice que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz, que ha sido un mantra de la política exterior mexicana por muchos años. Pero, Pepe, ¿no te parece una contradicción el hecho de que esta administración no le está apostando a esa política exterior? Andrés Manuel López Obrador no tiene interés en viajes, no tiene interés en participar en cumbres, como ya ha demostrado, está centrado en la agenda interna, envía al canciller y se dedica a la agenda doméstica. Ahora, defender la importancia de participar en ese Consejo de Seguridad. La posición del presidente mexicano ha sido que la mejor política exterior es la política interior. Entonces, como sabemos, la agenda presidencial ha estado muy enfocada a lo que son los grandes objetivos de su gobierno, combatir la corrupción, la desigualdad, la violencia. Y en ese sentido, obviamente, esa posición del tema exterior, obviamente, lo van a proyectar definitivamente si se logra este asiento, como parece que y yo estoy de acuerdo porque no quiere decir que es que México se ha aislado por completo de la arena internacional. Para eso tiene a su canciller. De hecho, el canciller viene muy frecuente a Estados Unidos a lidiar con esos temas espinosos en la agenda bilateral. El anterior también viajaba mucho. Yo creo que estaba más en el avión que en su casa. Una cosa no excluye a la otra. Él puede seguir teniendo esa presencia y esa influencia a nivel internacional y no significa que él físicamente tiene que estar en esos encuentros, en esas cumbres. Para eso tiene al canciller. Grecia. Bueno, pues a mí sí me parece que un presidente debe tener presencia en ciertos actos internacionales precisamente pues para que sea reconocido a nivel en el foro internacional. No hay duda de que México tiene una, digamos, influencia importante en la región. Pero, dicho todo eso, o sea, la más reciente, ¿no? Lo vimos que en el Foro Económico, en el G20, que se celebró en Osaka, fue también una de las grandes ausencias. No hemos visto al presidente López Obrador en ninguno de estos foros internacionales de gran importancia, donde, como sabemos, las decisiones que se toman, independientemente de la naturaleza del foro, lo importante son las reuniones bilaterales que se llevan pues en alto nivel entre presidentes. Y ahí el presidente no está, y cuando no está el presidente, esas reuniones bilaterales entre mandatarios, bueno, pues hay un ausente, claro, y por mucho que tengas un equipo diplomático enviado, no es lo mismo, no es lo mismo. Sí, definitivamente ha habido observaciones en el sentido de que la participación del presidente hubiera sido deseable. Parece ser que en el caso de la reunión del G20, el papel que hizo el canciller mexicano fue bastante notable. Lograron algún tipo de acuerdos en el tema, por ejemplo, de migración para Centroamérica. Entonces, de alguna manera la agenda se está moviendo. Creo en el caso de México más que nada hacia la región. Vimos que el presidente López Obrador viajó al sur del país para reunirse con el nuevo presidente de El Salvador. Anunciaron proyectos de apoyo a la región. Ha estado insistiendo mucho en darle un enfoque regional al tema migratorio. Entonces, coincido con María. No necesariamente había una retracción en general de la política exterior, pero ha habido más bien una concentración en tratar de lidiar con los asuntos más urgentes, probablemente del vecindario regional. Vamos a la pausa. Ahora que hablamos de cumbres regionales y cumbres internacionales, se está preparando un G7, que es esa reunión de los líderes de los 7 países más industrializados del mundo. Una de las sedes es en Estados Unidos y parece que hay polémica por lo que podría ser. Se lo contamos a la vuelta y sí está relacionado con las propiedades del presidente Trump. Estamos en Club de Prensa hoy con las opiniones de José López Zamorano, de Bricio Segovia y de María Peña. En Nicaragua hay sorpresa, desilusión, enfado, pónganle ustedes el adjetivo que quieran, en ese avance sobre la crisis que se está produciendo en el país. Llevan meses y Daniel Ortega parece que le ha echado una patada al tablero. En los pasados días ha celebrado 40 años de sandinismo y en esa celebración Ortega dijo que va a convocar las elecciones para el 2021 y que él será candidato. Y así, tan tranquilo, pasa por encima de unos esfuerzos de diálogo que lo que buscan es buscarle una salida a la crisis. Una de las opciones de esa salida, que es lo que pide la oposición, es, 1, la convocatoria anticipada de elecciones y 2, que además de renovarse el Consejo Electoral, Daniel Ortega no sea candidato. Bueno, pues con este anuncio, Ortega, Bricio, parece que
no está haciendo caso y está desdeñando los esfuerzos de diálogo porque el tiempo está corriendo a su favor. Mira, me parece que tenemos aquí una temática común porque nos pasa lo mismo que en Bolivia, ¿no? Al final lo que está haciendo Daniel Ortega es también con la simpatía o complicidad del ente judicial, es alargar y curiosamente se está convirtiendo en contra lo que luchaba con la revolución sandinista. Se está convirtiendo en el mismo personaje que consiguieron sacar del poder en ese momento. Anastasio Somoza. Exacto, porque lo que está haciendo es amarrarse al poder, pero no solamente él, que es lo más curioso, ¿no? Porque es que lo que existe en este país, en estos momentos, en Nicaragua, es una familia que controla absolutamente Nicaragua. Tienes no solamente al presidente, tienes a la vicepresidenta, que además también lleva toda la comunicación de presidencia, que el contacto con la prensa, y todo esto, no nos olvidemos, ocurre en un entorno en el que hay detenciones de periodistas, detenciones y sobre todo presos políticos, en el que se liberan justificando la causa, pero que no nos olvidemos que fueron pues ya detenidos bajo unas premisas de activismo político. Por lo tanto, es preocupante, y no solamente es preocupante por lo que intenta revalidar siendo él candidato, sino por la situación que atraviesa el país, una situación que, por cierto, cae en el olvido en lo que es la información internacional, y eso también debería preocuparnos. Sí, definitivamente coincido con Bricio. El hecho de que se esté dando este anuncio como si fuera algo que celebrar cuando el país atraviesa una crisis de gobernabilidad y cuando ha habido una actitud de no apertura a diálogos amplios con la sociedad y con los reclamos que se están haciendo, pues me parece obviamente muy preocupante. Ciertamente, lo vimos en el anuncio, parece que todavía cuenta con una gran capacidad de convocatoria. Hay obviamente sectores que han sido beneficiados por el sandinismo durante los últimos 40 años. Hay obviamente otro sector de la población que no está de acuerdo, pero en ese contexto, pues me parecería más lógico que el presidente Ortega llamara justamente a la unidad nacional, a tratar de dialogar con todos los sectores que están creando estos problemas, que se están gestando en la sociedad de Nicaragua, y no, por ejemplo, como la declaración que hizo, que no tiene sentido un diálogo salvo con algunos sectores. Es decir, finalmente uno gobierna para todo, y el hecho de que se busque otra vez una manera de perpetuarse en el poder a pesar de esos problemas que están latentes en la sociedad de Nicaragua definitivamente es un tema muy preocupante. Es que mira que es curioso perdona María, solamente decir que es curioso como en la región vemos a ese tridente, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, cómo comparten muchos patrones en común, ¿no? Cómo se mantienen en el poder, aún así manteniendo el apoyo popular, porque precisamente son sociedades que tienen un alto índice de población pobre, y por lo tanto son gobiernos que favorecen a este sector, o favorecieron a este sector cuando salieron elegidos, y que o llegaron al poder, y que por lo tanto mantienen ese poder a partir de la retórica populista o incluso, como digo, con esos patrones en común que encontramos. Bueno, como la única nicaragüense en este foro, puedo decir que, bueno, mi presencia en Estados Unidos se debe en parte a esa guerra civil del 78 que ganaron los sandinistas, y yo recuerdo que la gente los recibió con aplausos, con vítores. ¿Por qué? Porque creían que finalmente ponían fin a toda una era del somocismo, donde había una enorme brecha entre ricos y pobres. Nicaragua nunca ha tenido un colchón de clase media que se diga. Entonces, pero ahora, ¿qué pasa? Esa polarización vuelve a hacerse evidente, porque tú vas a Nicaragua, es cierto que hay lugares donde ha florecido el turismo, hay mayor emprendimiento, ¿no?, del sector privado, etcétera, pero hay corrupción. Ortega lo que ha hecho muy astutamente es que ha logrado neutralizar a rivales, neutralizar a enemigos y críticos, ha hecho pactos. Incluso, yo recuerdo, en una de estas veces que yo fui a Nicaragua, estaba todo el escándalo de Arnoldo Alemán, que lo acusaban de haber desfalcado al gobierno de miles de millones de dólares para uso personal, etcétera. Y al final, ¿qué pasó? El tipo no fue a la cárcel y de repente ya hizo pacto con Ortega y aquello quedó como en el olvido. Entonces hay desencanto por la corrupción. El hecho de que ahora él dice que va a hacer ajustes necesarios en la Constitución para que nadie lo acuse de robar elecciones. Pero lo cierto es que es una sociedad muy polarizada. Hay gente que lo sigue defendiendo a capa y espada.
Y entonces, en parte por el tema de la pobreza, porque, bueno, van, qué sé yo, a un pueblito y le regalan un chanchito a una familia, y etcétera. O sea, hay toda esta situación que es parte también del tejido cultural de los nicaragüenses, ¿no? Y es difícil. La verdad es que yo no le veo solución. Lo que sí puedo decir, si tomas cuáles fueron los conceptos del sandinismo, yo creo que César Augusto Sandino estaría revolcándose en su tumba con lo que está pasando ahora en Nicaragua. Muchos se están revolcando en sus tumbas viendo lo que pasa en el mundo. Cerramos el tema. Curioso, como dice Daniel Ortega, que va a hacer ajustes a la Constitución, cuando lo que debería estar diciendo, voy a hacer más ajustes a la Constitución porque ya los hizo en su día para poder permanecer en el poder. Bueno, cambiamos de asunto. Fíjense que, le decíamos antes de ir a la pausa, el año que viene Estados Unidos tiene que organizar la cumbre del G7 y la Administración tiene una lista de posibles sedes a escoger para preparar esa cumbre. Se preparan con mucho tiempo de antelación. Oh, sorpresa, en esa lista está la propiedad de la familia Trump de El Doral, en Miami. No es la primera vez que Trump utiliza sus propiedades para promocionar sus negocios. Lo hizo recibiendo a Xi Jinping en su propiedad de Mar-a-Lago, donde también recibió a Shinzo Abe, el primer ministro japonés, y así sucesivamente. Bricio, ¿la promoción es un conflicto de intereses o tiene derecho también, por qué no, a utilizar esas propiedades? Yo creo que mi cara lo dice todo. Es un conflicto de intereses en mayúsculas. Obviamente yo aquí no tengo el mazo del juez para dictar una sentencia, pero es que es blanco y en botella. Quiero decir, si tú estás en la presidencia, tienes unos negocios, por mucho que los hayas delegado a otros miembros de tu familia para evitar ese conflicto de intereses, y lo que estás haciendo es desviar beneficios a una empresa familiar, pues perdóname, pero eso en mi libro es conflicto de intereses. Igual que algo que no se está cuestionando ya, pero yo creo porque la norma al final hace que nos acostumbremos a las cosas. Pero como bien estabas diciendo, Mar-a-Lago se ha convertido en la Casa Blanca de invierno, ¿no? Y lo dijo él, el presidente utilizó esa referencia. Exacto. Y no solamente eso, o sea, este fin de semana pasado vimos como Donald Trump se pasea por sus resorts de golf. En el fin de semana pasado ocurrió en Nueva Jersey, en el que tiene Nueva Jersey, y hace apariciones en las bodas de las personas que se casan en sus resorts, con lo cual también es un atractivo para llamar al negocio dentro de lo que son propiedades familiares. O sea, si esto no es conflicto de intereses, y también está en campaña electoral. También está en campaña electoral, eso no lo olvidemos. Eso al margen. Pero si estamos hablando de conflicto de intereses, si tú funcionas como el niño que sale comiéndose el yogur en el anuncio y que es muy guapito y qué tal, y lo que quieres es, ay, mira, pues le voy a dar el mismo yogur a mi hijo a ver si se hace tan guapo. Pues es que es lo mismo. Al final estás utilizando una posición de poder o de exposición pública como reclamo para que te vengan más clientes. Ahora hay una realidad. No había habido en la historia de Estados Unidos un presidente que era empresario, y menos que era un empresario inmobiliario. Entonces hay una singularidad de la presidencia de Donald Trump, por lo cual creo yo urge más que nada que haya una definición constitucional si se está violando o no la cláusula de emolumentos. Sí. Porque estamos viendo que directa o indirectamente el presidente se está beneficiando de los negocios que le acarrea ser el jefe de las Fuerzas Armadas y mandatario del país. Y se agrava la situación cuando él no creó una barrera legal muy clara, como sí lo hicieron algunos otros presidentes que hicieron fideicomisos ciegos, que ese es el mejor mecanismo para hacerlo. Él no quiso. Él no quiso. Entonces simplemente delega la autoridad ejecutiva a sus hijos, pero técnicamente, legalmente, él sigue formando parte de ese conglomerado corporativo. Entonces aquí tiene que haber una definición. Si una persona, un gobierno extranjero, va al Hotel Trump, aquí en la ciudad de Washington, y hay dinero que indirectamente va a beneficiar al presidente, ¿es o no ilegal? Visto después lo demás, obviamente tiene todas las luces de un conflicto de interés, pero tiene que resolverse una cuestión constitucional si está violándose o no la ley. Bueno, y en eso estamos porque hay demandas pendientes. Lo decíamos anteriormente, había una demanda en Virginia y el tribunal finalmente dijo que no tenía potestad para intervenir en ese caso. No se pronunció sobre los méritos de la demanda, sino que fue una cuestión muy técnica.
sobre si tenía o no jurisdicción sobre este caso. Veremos qué pasa. Yo sospecho que esas demandas van a continuar porque se tiene que definir si está violando o no la Constitución. Hay una parte de la Constitución que prohíbe este tipo de actividades precisamente para evitar los conflictos de intereses. Vamos de nuevo a la pausa. Al volver, la mala semana. ¿Quieren saber a quién se la dan nuestros invitados? Ya volvemos. Recta final en nuestro club de prensa de hoy viernes para, como veían, otorgar las malas semanas. Unas malas semanas que hoy, Pepe, ¿a quién se la vamos a Bueno, hay varios ofrecer? candidatos y candidatas, pero en esta ocasión voy a escoger a Theresa May. Fin de una era, 3 años muy turbulentos como primera ministra de la Gran Bretaña y como líder del Partido Conservador. Ya está ungido su sucesor, Boris Johnson, y evidentemente fue un trayecto político pues muy complicado para ella. Recibió un rechazo de todos sus esfuerzos para tratar de materializar el Brexit. Fue básicamente repudiada por el Parlamento en varias ocasiones. Sale de la jefatura de gobierno de Gran Bretaña pues de una manera muy atropellada. Y ahora pues un nuevo liderazgo que se nace en el país con justamente el objetivo muy complicado también de tratar de completar y materializar el Brexit a cualquier punto, porque ese ha sido el mantra del señor Johnson, pero tratar de hacerlo con unidad nacional. Definitivamente, fin de un ciclo, inicio de un nuevo ciclo en la Gran Bretaña. Además ha recibido el visto bueno o la bendición del presidente Trump, que él siempre ha tenido una relación muy estrecha con Boris Johnson. Ha tenido una relación muy estrecha y muchas afinidades ideológicas entre los dos, y también en otros temas de cuestiones raciales, ¿no? Sin embargo, el estilo va a ser muy interesante, va a ser un juego de contrastes. El discurso inicial de Johnson fue un discurso muy civilista, de unidad nacional, y haciendo incluso llamado y elogiando a la señora May. No hemos visto ese tipo de civilidad en la política de Estados Unidos. Bueno, la mala semana para Theresa May. María. Bueno, yo se la doy, también coincido con Pepe, hay muchos candidatos, pero yo se la doy esta semana a las familias indocumentadas porque la administración ha decidido ampliar a nivel nacional esta parte de una ley que le daba la autoridad para hacer deportaciones sumarias sin derecho a un juez, sin derecho a acceder a un abogado para defender sus casos. Entonces, según el Instituto de Política Migratoria, habría por lo menos 300.000 personas que estarían en la mira de esta nueva autoridad. ¿Qué significa eso? Que si vas por la calle y no puedes comprobar que tienes al menos 2 años de estancia consecutiva en Estados Unidos, pues te pueden poner en trámites de deportación inmediata, que eso toma cuestión de horas o días y te despachan sin haber tenido acceso a un juez para defender tu caso. Y última mala semana, la de Bricio. Bueno, no, la mía ha sido buena. Pero yo la mala semana se la doy a Ricardo Rosselló, el gobernador de Puerto Rico, que ha tenido que enfrentar multitudinarias protestas de la ciudadanía pidiendo la renuncia. Inicialmente se negaba a esa renuncia y todo esto por un caso en el que se filtró un chat que compartía con otros miembros de su gabinete y en el que expresaban y compartían mensajes homófobos, sexistas, ataques a periodistas, también intimidación a opositores. Por lo tanto, se ha cubierto de gloria. No, la gloria con la que termina su carrera política. Muchos dicen que ya no va a dar pie con bola, al menos en la cuestión política. Y termina también una historia familiar, porque su padre fue gobernador y no sé si emulando al padre, pero también el padre tuvo problemas de corrupción. Tenemos que dejarlo aquí. Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo, a Pepe López Zamorano, a Bricio Segovia y a María Peña por habernos acompañado hoy. Les deseamos un feliz fin de semana, que descansen, volvemos el lunes.